Continuando con esta serie, el pueblo de Israel. Hoy vemos el tema número 4, el verdadero pueblo de Dios. El tema número 4 de esta serie del pueblo de Israel. Quiero preguntar, comenzando con una pregunta, soy bien preguntón. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel? ¿La iglesia? ¿O ambos? Vamos a utilizar la escritura para darnos cuenta de la respuesta a una pregunta que de repente puede causar tremenda controversia, ¿sí? Entre los cristianos, entre los que profesamos ser cristianos. ¿Cuál es cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel, la iglesia o ambos? Israel, el pueblo, la nación de Israel, el pueblo actual de Israel, el país, o la iglesia, los que somos nosotros aquí, todos los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento, o son ambos. ¿Cuál es la respuesta? Vamos a comenzar diciendo esta iglesia. Identificar el Estado de Israel moderno con el pueblo de Dios según la Biblia no es algo congruente según la misma palabra de Dios. No podemos identificar el Estado actual de Israel, esto que fue creado hace unos pocos años atrás, lo aprendimos, con el pueblo de Dios según lo que enseña la Biblia. No es algo congruente. ¿Sí? Como decimos en buen catracho, no podemos mezclar el cebo con la manteca. Es diferente, son historias totalmente diferentes. Como este servidor dice siempre, ¿verdad? No se dé atolito con el dedo, usted solito, ¿sí? O que venga otro y se lo quiere dar porque usted no estudia la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, iglesia, en el nombre del Señor, que no vaya a venir, no permitan ustedes que vengan hombres a futuro, hombres o mujeres que enseñen cosas que no están en la Biblia, y que cuando las estén enseñando existan personas que levantan la mano, que levantan su cabeza y digan, no, mire, eso no es bíblico. No se puede enseñar algo que va contrario a las escrituras. Aunque existen maestros, porque son maestros, que enseñan cosas con una sutileza y convencen al pueblo de Dios de enseñar cosas como ellos las interpretan, de manifestarlas, de interpretar las cosas como el maestro, que es un falso maestro, las enseña. Y el pueblo de Dios dice amén. Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, iglesia, mucho cuidado. Ahora, la siguiente pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy: ¿Dios ha desechado a los judíos? ¿Ha desechado Dios al pueblo de Israel? ¿A ese remanente de Israel escogido por Dios mismo hace miles de años? ¿Lo ha desechado el Señor? Vamos a leer la Biblia y vamos a ir aprendiendo esas dos preguntas que acabamos de hacer. Dios no ha desechado su pueblo hasta que el último elegido de Dios llegue a sus pies. Romanos 11, del versículo 25 en adelante. El título que tiene usted ahí, léalo bien. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, subraya el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Mis hermanos y hermanas, un misterio es una verdad que se nos enseña, en el caso nuestro, el cristiano, se nos enseña hasta que Dios viene y nos revela ese misterio. ¿Sí? A diferencia de un enigma. Un enigma es algo que nunca vamos a conocer. Es algo que solo, en el caso de los cristianos, solo Dios lo sabe. Cómo maneja ciertas situaciones, ciertos eventos, ciertas cosas.
Eso se llama enigma. Nunca vamos a entender cosas que el Señor hace o permite. De parte del Señor tenemos que estudiar, esperar, ver cómo el Señor nos instruye en su palabra y encontrar y estudiar estas palabras. Sigamos leyendo. Porque no quiero, hermanos, vuelvo a leer el versículo 25, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes. Mire cómo Pablo nos insta a no ser arrogante. No se las tire de gran cosa. Soy cristiano, soy pastor. No, tranquilito. Todos somos servidores aquí. Lo hemos aprendido en cultos anteriores. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿De qué nos jactamos? Si el pueblo de Israel o los judíos de aquel tiempo, el Israel de aquel tiempo, fue elegido por Dios, ¿de qué se jactaban ellos? Si fueron desechados porque no cumplieron a cabalidad el llamado que Dios les había hecho, por lo menos en parte o gran parte, porque siempre habían personas que dentro de ese pueblo sí cumplían con las leyes que Dios había establecido. Ahora, si todo este pueblo grande en su mayoría fue desechado, nosotros que somos injertados, ya lo vamos a ver más adelante, que somos las ramas injertadas en el olivo, ¿de qué nos podemos jactar nosotros? Que tenemos la Biblia completa, quizás hay Biblias bien extrañas que han salido. Que tenemos buenos predicadores, hombre, con un tremendo conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento, filósofos cristianos con tremendas inspiraciones filosóficas que enseñan a un Dios vivo, doctores en teología, que muestran a Cristo como lo enseña la teología. ¿De qué nos jactamos nosotros? Que tenemos un edificio, que fundamos tantas iglesias. ¿De qué se jacta usted? Yo. Eso dice el apóstol Pablo en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Cuál misterio? Me dije que lo subrayara. Para que no seáis arrogantes, no se jacte, no se las tire de gran cosa en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel el endurecimiento parcial, en parte. No todo Israel fue desechado. Hay un remanente. Hubieron personas que sí creyeron en los mandamientos y estatutos del Señor. Y después sigue diciendo el versículo 25: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esta palabra hasta, hay que tenerle cuidado. Hasta la plenitud de los gentiles pareciera que de entender como si todos los gentiles nos vamos a salvar. Pareciera como que si dijera que todos los del pueblo de Israel se van a salvar. O sea, va a llegar el evangelio a todas partes y todos se van a salvar. Si usted entiende esto como de esa manera, no es así. La palabra hasta que haya entrado significa hasta que el último elegido de Dios, hasta que el último elegido de Dios de su pueblo, que será salvo, haya recibido la plenitud del evangelio. Y hasta ese momento el Señor mantiene las puertas abiertas de la salvación para todos, hasta que el último de sus elegidos llegue la palabra a su corazón. Dios es un Dios de oportunidades. Dios nunca va a desechar al pueblo de Dios, nunca, jamás lo va a hacer. Las puertas de la salvación quedan abiertas hasta que el último del remanente elegido por Dios sea salvo. Cuando la semilla del evangelio es regada por todo el mundo, por toda etnia, por toda nación, por el vecino de enfrente con el que platica usted en el trabajo, donde sea, cuando ese evangelio llegue a toda nación, a todo lugar, hasta que el último elegido de Dios quede instruido de esa palabra, entonces Dios viene por su iglesia y se salve hasta el último elegido. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Nosotros no lo sabemos, pero sí entendemos el misterio,
que el que cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente, lo acabamos de leer en la introducción de la Escritura, el Espíritu no se equivoca, mire. ¿Se ha arrepentido usted, iglesia, de lo que es o era o hizo quizás hoy o ayer? Y cree que el Señor Jesucristo vino por usted y murió en esa cruz y se ha arrepentido de los pecados. Usted es parte de esos a los que Dios le está dando la oportunidad hasta que venga, hasta que haya entrado esa plenitud del Evangelio a todos los gentiles, a todos los judíos, a todos los israelitas. Mire lo que dice el versículo 26. Y luego, después de que se ha llevado el Evangelio a todas partes, 26, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Esa palabra, iglesia, tiene a darse a entender, entienden esa palabra y luego en el versículo 26, como que después de que se ha enseñado el Evangelio a todas las naciones, entonces todo Israel será salvo. Esa palabra y luego se escribe en el Nuevo Testamento más de 200 veces y se traduce de la siguiente manera: y así, y de ese modo, o de esa manera, en el griego original. Lo que quiere decir, y luego, que de ese modo, cuando todo el Evangelio sea regado por todo el mundo y ese remanente o esos elegidos del Señor hayan recibido ese Evangelio y sean salvos y crean, entonces esto sucederá y el Señor viene por su iglesia. ¿Me entendió, iglesia? Amén. Vuelvo a leer el versículo 25. Hijo, papi, consígame un vaso con agua, por favor. Gracias, gracias. Vuelvo a leer el versículo 25 para que estemos bien claros en este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Siempre hay personas que creen, sea judío, sea israelita, israelí, o un catracho como nosotros, en parte, no todos quizás. Recuerda la escritura que dice: en aquel día muchos, ¿cuántos? Muchos me dirán Señor, Señor. Este era cristiano que venía a la iglesia y va a estar ahí ese día y muchos le dirán Señor, Señor. Nos encanta el Dios que domina el cielo y la tierra, pero no nos encanta el Dios que nos pone límites. No nos gusta ese Dios que ordena nuestra vida, que le dice que está bien y que está mal. Ha acontecido a Israel un endurecimiento parcial. Siempre hay personas que van a creer el Evangelio. Siempre van a haber personas que viven el Evangelio a cabalidad. Quizá no de una manera perfecta, literalmente perfecta, pero sí viven en orden al Evangelio. El segundo punto que quiero tratar: ¿cuál es el pueblo escogido de Dios? Vámonos al Génesis, ya lo habíamos aprendido. Génesis capítulo 12. Ya lo habíamos aprendido, pero vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Génesis capítulo 12. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mis hermanos, el pueblo escogido de Dios nace en el Génesis capítulo 12. Y este pueblo se va a esparcir en todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, la región del norte, la región del sur. Esta es la etnia, gracias. Esta es la etnia que Dios escoge como su pueblo. Que fallaron en muchas cosas, sí. Que Dios trató con ellos, sí. Y sigue tratando.
Dios sigue tratando con esta etnia. Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Ellos se jactan de ser el pueblo escogido de Dios. Así lo dicen actualmente. Somos descendientes de Abraham, dicen muchos en la actualidad. Nosotros quizá por sangre no, pero nosotros tenemos nada de que jactarnos, de nada. Todo lo que vivimos en esta tierra en este tiempo es la era de la gracia. Total gracia inmerecida. El punto número 3 que quiero tratar el día de hoy con esta tesis acerca del pueblo de Israel. ¿Quién es usted como iglesia? Voy despacito. ¿Es usted un descendiente de Abraham? ¿Es usted un elegido de Dios? O quizá podría yo preguntarle, ¿qué relación hay entre la iglesia y el pueblo de Dios? ¿Se ha preguntado eso? Miren, mis hermanos, cuando un catracho, nosotros, un salvadoreño, un holandés, un guatemalteco, un gringo, un ruso, un chinito, cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, viene a tener, según dice la Biblia, todos los beneficios y todas las responsabilidades del pueblo de Dios. Y viene a convertirse en un elegido de Dios, en un remanente de Israel, por causa de fe y arrepentimiento. Vuelvo a repetir, cuando una persona, no importa la raza, no importa quién sea, se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, nos enseña la Biblia que ese hombre, que esa mujer, que ese judío, que ese gentil, viene a formar parte del pueblo de Israel. Amén. Amén. Vamos a leer la Biblia, Romanos. Regrésese a Romanos, ahí mismo en el capítulo 11. Mire cómo Dios enseña estas cosas de una manera muy especial. Romanos 11, versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, que no todos creyeron, como lo leímos hace un momento, y tú, mire, siendo olivo silvestre, algo que no da nada, que no produce nada, que está ahí por estar, una plantita de aquella que están allá, que crece pero como que no, y tú siendo un olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, Jesucristo, el que sostiene el olivo, el que sostiene las ramas, se llama Jesucristo. Y somos participantes, dice el apóstol Pablo, versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y no seas jactancioso, le están volviendo a decir, no seas arrogante. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿De qué nos jactamos? Aún siendo cristianos. O sea, caminamos en el aire nosotros. ¿De qué nos jactamos? Si no somos los que sostenemos el olivo. Somos una ramita pequeña que somos sostenida por la savia que aparece desde la raíz. Es la raíz que nos sostiene a nosotros. Por eso el apóstol dice, no te jactes. Otra vez, es el mejor predicador que he visto aquí en esta iglesia. Y nos jactamos de eso. Tenga mucho cuidado, el enemigo es astuto para decir palabras. Se las sabe todas. Sabe cómo entrarle, sabe cómo manipularle, conoce muchas de sus debilidades. Tiene millones de años de vivir aquí. No se jacte de cualquier logro, de lo que tenga, de ser cristiano porque usted es salvo. No se jacte porque no es usted el que sostiene el árbol, es la raíz, esa savia que viene de la raíz que se llama Jesucristo, y es Él el que nos sostiene a nosotros. Amén. 19. Pues las ramas, dirás,
fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Sí es cierto? Así fue. Versículo 20. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ustedes que son el pueblo espiritual de Dios, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Wow. ¿De qué se jacta? Pablo hace la comparación de un árbol, de un olivo, de las ramas, ¿sí? Y de cómo estas ramas fueron desgajadas para que nosotros, los creyentes en Cristo, fuéramos injertados por medio de la fe. Pero al mismo tiempo le hace una advertencia y le dice: tenga temor, teman a ese Dios. Versículo 21. Porque si Dios, acompáñeme ahí, estoy en Romanos 11:21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ese pueblo escogido, en Génesis 12, que dice ahí: a ti tampoco te perdonará. Requete guau. Ahí llévela. Usted se considera ser cristiano, hasta ungido, que se pare en un púlpito o tiene uno de los servicios más emblemáticos, vamos a decirle así, o más sobresalientes dentro de la iglesia, vamos a decir así. Tenga mucho cuidado. Usted como cristiano, el apóstol está diciendo: tenga temor de Dios y muestre la sencillez. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor? Sean mansos y humildes como yo. El Señor Jesús lo dijo. Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo, pasando de todo y sufriendo de todo, hambre, náufrago, golpeado muchas veces, y nosotros por una cosa tan pequeñita que hacemos nos sentimos dueños del mundo. Tenga cuidado, dice el apóstol Pablo, versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Todo lo que tenemos es por gracia, inmerecida, salvadora, gracias a nuestro bendito Señor Jesucristo. Somos injertados en el olivo. Somos alimentados por la raíz del mismo Jesucristo. Versículo 22. Mira pues, fíjese bien, le está diciendo. Cuando usted lee los versículos y estudia con el apóstol Pablo, lea con mucho cuidado versículo a versículo, iglesia. Tenemos que estudiar la palabra del Señor, y las epístolas del apóstol Pablo están llenas de doctrina para este tiempo. Sigamos leyendo, versículo 22. Mira pues. ¿Por qué le dice mira? Ya le dijo en los versículos anteriores quién es usted, de quién depende y qué es lo que tiene que hacer. Entonces le dice en el versículo 22, ok, ya viste esto, mira pues la bondad suya. No, iglesia, no dice así. La bondad y la reverencia de Dios, no la suya. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Fue duro el Señor, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si permaneces en esa bondad, ¿cuál bondad? La suya. La de Dios. Usted es bueno, buena persona, moralmente. Podría decirse que tiene una que otra cosa, ¿verdad? Pero no es de la bondad nuestra que se refiera, es permanecer en la bondad de Dios. Permanezca en el camino donde Dios, es lo que le está diciendo el versículo 22, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Se considera usted un elegido de Dios? Amén. ¿Se considera una persona que ya es salva? Amén, claro que sí. ¿Puede perder usted su salvación? No es de eso que le está hablando, no es de que usted va a perder esa salvación. Simple y sencillamente nunca la va a tener, porque no vive dentro de esa bondad que Dios le está dando. Tiene un creer en Cristo y un arrepentimiento momentáneo. Cree solo por momentos, cree cuando le conviene. Adquirimos esa salvación y somos injertados en el olivo de Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado de permanecer en esa bondad de Dios.
Adquirimos la salvación, sí, pero también los cristianos adquirimos la responsabilidad de lo que aprendemos, de lo que estudiamos, de lo que hacemos. No solo aquí en la iglesia, aquí se viene muy bonito, huele rico, pero al salir de la puerta ni yo ni nadie sabe para dónde agarra. Yo lo veo en esta hora y media, 2 horas, digo que no, tal vez hora y media. Pero el resto de la semana sabrá Dios quién es usted. Sabrá Dios. Porque Dios sí sabe lo que somos nosotros. Dios sí sabe si en verdad usted tiene ese corazón entregado a Él. Que se va a equivocar muchas veces, igual que el pueblo escogido de Él. Sí, claro que sí, me voy a equivocar. Pero el cristiano se arrepiente todos los días y busca del Señor todos los días, en oración, en arrepentimiento, en fe. Y eso lo justifica ante el trono de Dios. Pero tenga mucho cuidado y siga manteniéndose en ese camino de bondad y de fe que Dios le está enseñando a través de la Escritura. Mis hermanos, nosotros, la iglesia de Cristo, no venimos a reemplazar a Israel. Póngame atención a esto. Póngame atención a esto. Nosotros no venimos a reemplazar a los judíos. Nosotros, la iglesia de Cristo, no venimos a reemplazar a los israelitas, ni al pueblo que Dios escogió en Génesis capítulo 12. Tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de qué jactarnos. La iglesia es descrita en el Nuevo Testamento como el verdadero Israel. La iglesia es el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador. No porque seamos elegidos por Dios como un remanente, como una etnia, sino porque creemos en la gracia salvadora y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ahí nosotros venimos a ser el pueblo de Israel. No reemplazamos a la etnia, no reemplazamos a ese país, no reemplazamos al pueblo escogido de Dios. Pertenecemos al verdadero pueblo de Israel porque creemos en Cristo y tenemos fe en Él. Mire la enseñanza, Efesios. Váyase conmigo a Efesios. Le voy a dar chance que lo busque, porque estoy leyendo versículos muy importantes. Adelantito de Romanos, un poquito adelante de Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, y llega a Efesios. Capítulo 2. Del Efesios capítulo 2. Un solo pueblo, una sola nación, iglesia. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ni siquiera habíamos nacido cuando Cristo estaba en la cruz. No habíamos nacido cuando Dios estaba hablando con Abraham en el capítulo 12 del Génesis. Pero estábamos lejos. Mas sin embargo dice el versículo 13 de Efesios 2:13, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz en sí mismo. 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Cuántas veces lo he dicho? Ya leí en cada versículo cuántas veces decimos eso. Un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo hombre.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a todos, al que estaba por allá en Israel, a nosotros los que estamos aquí en América, al que esté en África, al que esté en todas partes. 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ustedes somos hijos de Dios, iglesia. ¿Se recuerda la pregunta que le hice al principio de la exposición? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿El pueblo de Israel, la iglesia o ambos? Estamos respondiendo, iglesia. Todos los que creemos por fe y que nos hemos arrepentido, no todos son hijos de Dios. Somos creación de Dios, muchos, porque creen en Dios. Pero el que cree y se arrepiente, dice la Escritura, y cree en esa sangre salvadora, y que cree que Cristo estuvo en esa cruz y que murió por usted y por mí, ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice el versículo 19, sino conciudadanos entre los santos. Pertenecemos y somos miembros de la familia de Dios, un solo pueblo, una sola nación. Y debería ser una sola religión, una sola iglesia. Pero el hombre todo lo divide, todo lo hace como él quiere, como le conviene. Unos profesan una cosa, otros profetizando otras cosas. Y la palabra de Dios dice que solo hay una muerte, un único y verdadero sacrificio puro y santo, puesto en la cruz por usted y por mí. Mire la enseñanza que Dios nos da en Gálatas. Váyase unas hojitas atrás. Unas hojitas atrás. Gálatas, capítulo 3, del versículo 6 en adelante. Seguimos aprendiendo, iglesia. Lo tiene ya. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia. No porque Abraham era un santo, sino porque él creyó a Dios. Sabed por tanto, versículo 7, que los que son de fe, lea conmigo en voz alta, iglesia, diga conmigo esta palabra. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Tiene usted fe, iglesia? Amén. Usted es del pueblo de Israel. Amén. Usted quizá no tenga la sangre de Abraham, pero tiene la fe incrustada que Dios puso en Abraham, como también la viene a poner en usted. Usted viene a ser hijo de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, mire cómo el apóstol Pablo enseña esta teología. Versículo 8. Y la Escritura, ¿qué dice esa palabra? Previendo que Dios, ojo con esa palabra, que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A nosotros. Previendo en la palabra, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, esto lo aprendimos, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra. Volvemos a Génesis capítulo 12, versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Porque todos los que, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, quiere depender de las obras que usted hace. Si es pecado comer carne de cerdo, pues no se la coma. Pero usted está bajo maldición. Usted quiere seguir guardando días de reposo por ley y no el reposo en Cristo, como lo aprendimos hace unos meses atrás. Usted está bajo maldición. Versículo 11.
y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es por fe que usted pertenece al pueblo de Dios. Es por fe que usted es hijo y parte de ese pueblo conciudadano de Dios. Versículo, saltémonos al 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ojo con esa palabra, las promesas. Y a su simiente en singular. Primero dice las promesas en plural y después dice a su simiente. No dice las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sabe cuál es el verdadero pueblo de Dios? Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, dice él en los evangelios. Créanme a mí, dice él en los evangelios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La simiente de Abraham termina en Cristo. Por eso Dios cuidaba a ese pueblo. Por eso Dios les tenía paciencia. Les mandaba de todo. Más sin embargo, Dios mantenía esa paciencia para con ellos. Esa macrotumia. Porque necesitaban nacer Cristo más adelante, proveniente de la simiente, de su simiente. Dice en singular que es Cristo, dice Efesios 3:16. Perdón, Gálatas 3:16. Ahora vemos que por fe somos parte y somos hijos de Abraham, por esa fe. El versículo 16 que acabamos de leer, somos parte de esa simiente y que esa simiente es Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo 27, siempre hay en Gálatas 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni hondureño, ni costarricense, ni mexicano, ni brasileño. No hay esclavo ni libre, sí, no hay rico ni pobre, es lo que está diciendo. No hay varón ni mujer, cualquiera de los dos géneros, ni varón ni mujer. Porque todos, repita conmigo esta iglesia, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois, 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Los que somos bautizados en Cristo, los que nos hemos arrepentido y que tenemos fe en Dios, fe en Cristo, en que Él fue puesto en la cruz. Y seguimos creyendo, y a pesar de todo lo que nos esté pasando, seguiremos creyendo. Esos son el remanente de Israel. Esos son el verdadero pueblo de Dios. No venimos a sustituir a los judíos. No venimos a sustituir a un israelita o a un israelí, que es diferente. Tampoco oramos para que Israel le gane a los palestinos en esa guerra. Oramos porque tenemos a Cristo. Y si las bombas nos caen a nosotros, seguiremos orando. Porque sabemos que pertenecemos al verdadero pueblo de Dios. Oramos por toda nación. Oramos por toda persona que tenga esa necesidad de escuchar el Evangelio. No hay diferencia en el pueblo de Dios. Ni raza, ni el género, ni el estatus económico. No es la raza la que hace la diferencia al pueblo de Dios. No es si es prietillo, o si es blanquito, o ojos azules, ojos negros, si es narizón o barbón, o se vista con una bata larga. Ni el estilo de la ropa, ni la etnia de donde viene. Es la gracia que hace un solo pueblo, una sola nación, dice el versículo 29, Gálatas 13, 29, al final del capítulo 3. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos
según la promesa. ¿Quiénes somos entonces? Préstame el cable, hermano. Obtenemos las promesas que Dios puso ahí en Génesis capítulo 12 y vienen a caer a nosotros, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo el que profese decir que Cristo es Hijo de Dios y se arrepiente de sus pecados, ese será salvo. Amén. Todo es por causa de fe. Hemos aprendido hoy. Todo es por causa de no tener fe. Muchos del pueblo de Israel fueron desechados, dice la Escritura. Y por causa de fe nosotros somos injertados al olivo, al verdadero olivo, a la verdadera simiente que es Cristo, según aprendimos en Gálatas 3:16. Es por fe que somos salvos. Es por fe que estamos en el pueblo de Dios. Es por fe que recibimos esas promesas que Dios hizo a Abraham y a todas las naciones de la tierra. Es por falta de fe que las personas están yendo a condenación. Y usted que está adquiriendo conocimiento cada vez que viene aquí a la iglesia y no enseña estos conocimientos a otros, está en su responsabilidad también estas cosas. Entre mayor conocimiento, mayor es la exigencia que Dios pone en nosotros. Estudiamos la palabra de Dios no para únicamente tener mayor conocimiento, sino para mostrar más a Cristo, primero con nosotros y después con los demás. Alcanzar a otros a una vida eterna con Cristo. Que aprenda que sin arrepentimiento y sin creer en el Señor están todos condenados a una eternidad. Una eternidad no muy buena, iglesia. Aprendemos el Evangelio de Cristo estudiando para enseñarlo a otros. Enséñele a sus hijos, a su esposo si lo tiene, a su esposa si la tiene. No hay dos pueblos de Dios. No hay una nación de Israel y una nación de Palestina, como tampoco una nación de Honduras y otra de Colombia o de cualquier otro país. No hay de Tegucigalpa y Comayagüela, no hay de San Pedro y Francisco Morazán. Somos un solo pueblo, una sola nación. Porque hay una sola fe, un solo Cristo y un único sacrificio puesto en la cruz para que usted y para que yo seamos salvos. Hay un solo pueblo de Dios y este pueblo sigue los preceptos y las enseñanzas del Señor. Este pueblo es el que mantiene ese camino de la bondad que aprendimos hace un momentito. Profesamos de Cristo y aunque seguimos cometiendo errores igual que la etnia de Israel, creemos y tenemos esa certeza que somos salvos por fe, no por la ley, no por cualquier obra que hagamos, por esta o por cualquier otro lugar, cualquier otra iglesia. Somos salvos porque Cristo nos hace salvos. Nos adueñamos de esa fe, porque Dios ha puesto esa fe en nosotros, ese arrepentimiento en nosotros. Y a eso venimos a la iglesia, a aprender de una fe salvadora. Venimos a cantarle al Señor. Levante su voz, iglesia. Póngase de pie, iglesia. Levante su voz.